Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Bueno, a ver, este video es justamente para poder realizar la confección o completar lo que sería el cuestionario de análisis de puesto de cada uno de ustedes. Entonces, el objetivo de este video es justamente orientarlos para realizar esta tarea. Para esto vamos a tener dos materiales fundamentales. Uno es el cuestionario específico y por otro lado, el otro eh, elemento importante son los verbos para indicar las acciones específicas de cada una de estas tareas. En este caso, aquí en este material de los verbos vamos a ver que tenemos como dos, aquí donde dice niveles, ¿sí? Los verbos, la descripción específica de los verbos, y los niveles, porque la G implica gerencia, la O operativo, y la D dirección y gerencia. Entonces quiere decir que, de alguna manera, los verbos más comunes para los operativos serían los que están al lado de la letra O. Los de la G serían de los de la gerencia, y dirección y supervisión con D y G. Pero lo vamos a ir viendo ahora en los casos prácticos. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es que nosotros podamos ir viendo eh, los distintos, las partes o las secciones del cuestionario. La primera parte va a ser justamente donde vamos a tener aquí los datos personales. Yo aquí así va a estar, ¿no? Vamos a ir completando los datos personales. Por otro lado, las descripciones específicas de las funciones y tareas, que consta de, por ejemplo, cada una de las tareas consta de la descripción de la tarea, que para eso vamos a usar los verbos, el cómo le hacemos esa tarea, una breve descripción del cómo hacemos, el propósito o objetivo de esa tarea, la frecuencia, si es diaria o semanal, y el porcentaje, si es un 10, un 20, un 50% del tiempo que utiliza en entre todas mis tareas, esa tarea, qué porcentaje utiliza en el día. Vamos a ir viendo eso. Tenemos hasta 12, posibilidad de 12 tareas o 12 funciones, que con esto calculo que va a alcanzar. ¿Sí? Y después la última parte, que es justamente la descripción de qué software o máquina utilizamos, tecnología, para realizar las mismas, cuáles serían las más importantes categorizándolas. Por ejemplo, la primera, la tarea más importante a lo mejor es la tarea número 3, después viene la 7, la 8, etcétera, acá. Y por último, las condiciones, la anteúltima, las condiciones laborales que pueden causar presión o disconformidad, qué sé yo, estar mucho en la calle, manejar dinero o tener dinero en la calle, el estrés laboral que implique algún riesgo de trabajo, por ejemplo. Y por último, aquí los contactos personales más importantes con los que yo me relaciono para realizar las tareas en mi puesto de trabajo. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser Sergio Geniadiev, que puede ser la razón, un proveedor o una empresa, el gerente de una empresa específica con la que yo me comunico, o el gerente, en todo caso, eh, Nacho Pizarro, etcétera, ¿no? En fin, las personas con quien yo me relaciono, que son importantes para las tareas que realizo. Entonces vamos a completar, lo primero que vamos a hacer es, voy a completar aquí rápidamente, yo había cargado, borro esta línea que está aquí y voy a escribir, en este caso, Sergio Geniadiev. Sergio Geniadiev. La fecha de hoy voy a borrar aquí y voy a poner 8 del 7 del 2020. Voy a borrar también esto que está acá. ¿Sí? Título del puesto. El título del puesto, vamos a suponer que sea cobrador. Cobrador.
vamos a poner así, vamos a suponer que sea ese puesto así, ¿no es cierto? Yo, la empresa, bueno, ¿qué empresa es? La empresa es, en este caso, la segunda. ¿Qué área? Voy a poner, acá me olvidé de poner los dos puntitos. Acá voy a poner los dos puntitos. Recuerden que yo les dije que, no sé si les dije, que esta planilla ustedes la pueden imprimir y completar a mano o directamente también podrían rellenarla como la estoy rellenando yo, si ustedes lo consideran. Departamento, entonces administración, voy a poner administración. Si es administración o cobranza, depende de cómo, yo no sé cómo está confeccionado el organigrama allí, qué sé yo, cobranza. Si es que está separado la parte administración y cobranza, no sé cómo está el organigrama, es algo que ustedes tienen que ver. ¿Quién es mi supervisor? Bueno, mi supervisor, yo tengo que ver que a lo mejor, y ponerlo, vamos a suponer que mi supervisor directo sea Nacho Pizarro. Por ejemplo, vamos a suponer, o no sé, qué sé yo, ustedes verán ahí quién es el supervisor específico, quien está a cargo de ustedes, el jefe inmediato. Por otro lado, entonces vamos a ver la tarea aquí, y voy a poner acá, voy a sacar la tarea, y acá en la tarea sí, es importante que yo revise, por ejemplo, los verbos. Entonces, vamos a suponer que la tarea principal sea la cobranza, pero vamos a utilizar el verbo, si ustedes me permiten, aquí, que dice operativo en la última columna. Si mi puntero lo indica y ustedes lo pueden ver, que tiene el nivel, la última columna, y la anteúltima, tiene a ver si está acá, perdón que no está aquí, ya un segundito, para que ustedes vean allí. Entonces, vamos a ver que la última columna, aquí dice la letra O, y también dice el verbo realizar. Voy a utilizar el verbo realizar para justamente hacer la descripción de mi cobranza. Voy a poner realizar la cobranza. ¿Estamos hasta allí o no? Realizar la cobranza, y para eso voy a utilizar de vuelta, aquí voy a utilizar mi primera planilla. Entonces, tarea. ¿Qué tarea va a realizar el vendedor aquí? La tarea que va a realizar el vendedor es realizar la cobranza mensual de la póliza. ¿Sí? La tarea 1. Realizar la cobranza mensual de la póliza en domicilio. Ok, perfecto. Vamos a suponer. ¿Cómo la realizamos? ¿Cuál es el procedimiento para realizar la cobranza? ¿Sí? Voy a poner 2 puntos aquí y 2 puntos también acá. El procedimiento. Bueno, yo tendría que preguntarle en todo caso a Fernando, no lo tengo acá, pero vamos a suponer que para realizar la cobranza yo necesito primero emitir, vamos a suponer, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo acá especulaciones, ustedes lo sabrán, pero es nada más que como un ejemplo para poder hacer completar, digamos, ¿no? Emitir las facturas de cada cliente, luego emitir la factura de cada cliente, clasificarlas y emitir la factura de cada cliente, clasificarlas y ir al domicilio.
Perfecto. Por ejemplo, el procedimiento, ¿no? Luego, para hacer esa tarea, emitir la factura de cada cliente, clasificarla, ir al domicilio. Puede ser que sea diferente, puede ser emitir la factura del cliente, clasificarlas, llamar por teléfono para ver si se encuentra, ir al domicilio, o en vez de ir al domicilio, lo mejor puede ser, en este caso, ¿cómo es? Enviarle la factura por vía online, no sé. Yo puse esto como ejemplo nada más. ¿Cuál es el propósito? El propósito de mi tarea, seguramente en la cobranza, ¿cuál es? Es obtener a ver, déjame pensar de cuál es el propósito de la tarea. El objetivo es, voy a borrar un poquito acá, permítanme un segundito acá. El objetivo, entonces, el propósito sería completar la cobranza mensual asignada, por ejemplo. ¿Qué frecuencia tiene? En este caso, la frecuencia, yo calculo que debe ser la frecuencia total que me lleva a esta tarea, vamos a suponer el 90%. Perdón, disculpen, la frecuencia es diaria, el porcentaje es de un 90%, ¿por qué voy a poner 90%? Porque dejo de lado que él tiene que clasificar, ordenar, qué sé yo, no sé, una serie de otros aspectos. Vamos a ponerle 80%, puede llegar a ser el 100% también, ¿no es cierto? Y acá completamos, por ejemplo, una de las funciones. Pueden ser varias. Entonces, por otro lado, vamos a ir acá, ahora, a la parte de la última sección. ¿Qué software utiliza? ¿Qué máquinas? Vamos a suponer PC, utilizo PC, qué sé yo, vamos a suponer, estoy hablando, desconozco el software Windows 10, en este caso no sé el software específico que ustedes utilizan para esta cuestión, y el tiempo de uso que, perdón, acá me fui un poquito. Y el tiempo que les lleva completar en el uso de esto vamos a suponer el 20% del tiempo. Pues estoy utilizando este software, porque en este caso es el cobrador, y el cobrador obviamente está en calle, sale de manera permanente. Algunas otras, en otros casos, para los administrativos casi será el 100%. ¿Cuáles son las tareas que considera? Bueno, y acá puedo enumerar la 1 más importante, la tarea número 1, la 5 y la 6, vamos a suponer. Que eran esas las tareas más importantes para mí, la 1, la 5 y la 6. Por otro lado, describa las condiciones laborales, trabajar en calle con riesgo en el transporte. ¿Sí? Por otro lado, puede ser también riesgo por
llevar dinero. Ok. Entonces aquí tenemos estas condiciones del trabajo. ¿Y cuáles serían los nombres? Las personas más importantes acá, bueno, el nombre, vamos a suponer que sea Nacho Pizarro. ¿Sí? Nacho Pizarro. Voy a borrar un poquito esto acá. Perdón, acá. Nacho Pizarro. Un segundito. Estoy completando acá en la planilla, entonces se me hace un poquito. Se me explotó acá. Espera. Voy a borrar acá y acá tenemos. Bueno, Nacho Pizarro. Perdón. Acá voy a poner gerente. Gerente, qué sé yo. Gerente Cruz Sarmiento. Vamos a suponer que lo tenga yo al gerente de Cruz Sarmiento acá. En esto. Y bueno, ¿cuál sería el nombre? El nombre de esta persona. Vamos a suponer que sea Jorge Pérez. Jorge Pérez. Entonces, aquí lo tenemos a Jorge Pérez. Y así sucesivamente yo puedo poner quiénes son las personas que a lo mejor contactos con los que yo me vinculo más importantes, digamos, ¿no? Qué sé yo, que tenga en la cartera. En este caso, en el cobrador, para mí serían todos los clientes, calculo yo, pero puede ser que algunos sean más importantes que otros. Y por otro lado también, el personal de contacto, proveedores o en este caso, los responsables, jefes específicos con los que yo trabajo, por ejemplo, gerente general, vamos a suponer, gerente general, y la razón, en este caso, si es que lo tengo a él, es Alfredo Boeri. Boeri. Como para poder tener los contactos más importantes que tenga. Puedo agregar otros más acá, también si yo lo considero. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Dijimos que completamos nuestros datos personales. Aquí, Sergio Kenia Dief, acá lo tenemos, lo van siguiendo en este tema. ¿Sí? Cobrador, la segunda. Y tenemos la descripción de las distintas funciones. La primera tarea, vamos a suponer que sea el cobrador, era realizar la cobranza mensual de la póliza en domicilio. Por ejemplo, ¿cómo lo hago? Emito la factura de cada cliente, puede ser que yo la emita o recibo, en este caso, las facturas de cada cliente, las clasifico a lo mejor por recorrido, por el orden en que yo voy a entregar y ir al domicilio. Vamos a suponer, puede ser que aquí yo agregue ir al domicilio y al mismo tiempo cobrar y a lo mejor es depositar o en este caso que no sea depositar, traer a la empresa el monto recaudado, ¿sí? Por ejemplo, si esto es así, digamos, ¿no? Bueno, esperen un poquito que justo aprieto un botoncito acá que no. Y que sería el caso del procedimiento. Voy a poner así. En esto. Emitir la factura de cada cliente, clasificar al domicilio, cobrar y me habíamos puesto traer a la empresa el monto recaudado, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito?
de la tarea es completar la cobranza mensual asignada, cuál es la frecuencia diaria y el porcentaje, el 80% del tiempo utilizo para realizar esta tarea. Después puede venir otra tarea más aquí que tenga el cobrador o las tareas que subsiguientes. Por otro lado dijimos también que teníamos aquí el segmento donde describimos el software, el material con el cual, aquí en el cobrador sería también la máquina, podría ser el motovehículo con el cual él utiliza para poder realizar la cobranza. En este caso motovehículo, otro tipo de transporte, transporte público, lo que sea. Por otro lado, ¿cuáles son las tareas más importantes? La 1, la 5 y la 6. Y por último, ¿cuáles son las condiciones laborales que pueden causar presión o disconformidad? Bueno, trabajar en calle con riesgo en el transporte, riesgo por llevar dinero, posibilidad de accidentes en la vía pública, etc. Y por último, dijimos los contactos personales con los cuales nos relacionamos para poder completar nuestra tarea. Dijimos también que era importante la planilla de funciones para poder hacer la descripción más precisa de utilizando los verbos más adecuados para cada una de estas funciones. Yo en este caso utilizamos la anteúltima y última columna, la última que dice realizar la cobranza. No necesariamente vieron que yo no utilicé cobrar, sino puse realizar la cobranza. Cada uno de los verbos es importante que lo utilicemos. Tenemos dos tipos de verbos, uno para indicar acciones y en la otra página para indicar resultados. Bueno, acá fíjense que en el verbo acá de resultados, yo hubiera puesto como, vieron que la primera tarea era realizar la cobranza y decía cuál era el propósito. Y a lo mejor en el propósito puedo utilizar este verbo que dice alcanzar. Entonces, si volvemos a alcanzar, que alcanzar el monto asignado de comisión mensual como primer objetivo, por ejemplo, o asegurar el objetivo de cobranza mensual. Podría haber sido alcanzar o asegurar también el objetivo de cobranza mensual establecido. Vamos a suponer que vamos a hacer ese tipo de tarea. Entonces, vamos a hacer un cambio acá, como último ejemplo. Vamos a hacer el cambio y vamos a poner aquí en esta primera tarea que el propósito de la tarea es alcanzar los objetivos impuestos por la organización. Los objetivos de cobranza impuestos por la organización. Voy a borrar. Hasta el objetivo de cobranza impuestos por la organización de cobranza mensual. Voy a poner acá mensual, impuestos por la organización. Punto. Entonces aquí tenemos un nuevo cambio en esto. A ver ahí. Propósito era alcanzar los objetivos de cobranza mensual impuestos por la organización. Y utiliza el verbo de resultados, que era alcanzar, que era el que nosotros nos habíamos puesto aquí para poder justamente completar el propósito, porque el propósito sería el resultado, los objetivos fundamentales que deberíamos alcanzar. Bueno, hasta aquí entonces esto de, espero que les sirva esta guía para poder utilizar el cuestionario de análisis de puesto. Obviamente nosotros vamos a estar a disposición de ustedes para poder asistirlos
en el caso de que tengan algún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Simplemente comunicándonos al WhatsApp que ahora tenemos comunitario, ¿sí? Para justamente hacer alguna consulta y poder asistirlos para completar esta tarea. La idea es que la podamos tener para la semana que viene, ¿sí? Entonces, por lo menos algunas funciones y que nosotros ya podemos ir corrigiendo si ustedes nos comparten las mismas. Podemos ir corrigiendo, podemos ir viendo también cómo poder ayudarlos en esa cuestión. Bueno, nada más, espero que les sirva este video de orientación para completar esta tarea. Bueno, muchos cariños, abrazos. Sé que tienen 2 días complicados, tienen unos días complicados porque como hay feriados, no nos vamos a encontrar. Le digo que ahora que estamos bastante seguidos comunicándonos, se los extraña un poquito. Así que, bueno, no importa, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Cualquier cosita nos envían para hacer alguna corrección de las planillas cuando lo tengan, cuando vayan a realizarla. Muchos cariños y abrazos a todos. Chao.